Bienvenidos a mi canal de preguntas y respuestas para el examen de cosmetología. Hoy les traemos un vídeo sobre las preguntas sobre el corte de pelo, hair cutting. ¡1! Pregunta: ¿cuál es la base de un corte de pelo exitoso? Respuesta: la base de un corte de cabello exitoso es una comprensión sólida del tipo, textura y estructura ósea del cabello del cliente. ¡2! Pregunta: ¿cuál es el propósito de seccionar el cabello antes de un corte? Respuesta: seccionar el cabello permite un mejor control, precisión y distribución uniforme del proceso de corte. ¡3! Pregunta: ¿cómo afecta la elevación al resultado de un corte de pelo? Respuesta: la elevación determina el grado de graduación o capas en un corte de pelo. Una elevación más alta crea más capas, mientras que una elevación más baja da como resultado menos capas. ¡4! Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un corte contundente y un corte en capas? Responder: un corte contundente crea una longitud uniforme, mientras que un corte en capas implica cortar diferentes longitudes en todo el cabello para agregar movimiento y textura. ¡5! Pregunta: ¿cuál es el propósito de las tijeras para adelgazar en el corte de pelo? Respuesta: las tijeras de entresacar se utilizan para eliminar el exceso de volumen y crear textura en el cabello sin alterar significativamente la longitud total. ¡6! Pregunta: ¿cuál es la pauta en el corte de pelo? Respuesta: la guía es la sección inicial de cabello que sirve como referencia para cortar secciones posteriores para lograr una longitud constante. ¡7! Pregunta: ¿en qué se diferencia el corte puntiagudo del corte romo? Respuesta: el corte puntiagudo implica cortar las puntas del cabello en ángulo, creando textura y un borde más suave, mientras que el corte romo crea una línea recta y uniforme.
8. Pregunta. ¿Cuál es el propósito de hacer muescas en el corte de pelo? Responder. Las muescas se utilizan para crear un efecto de textura gruesa al eliminar pequeñas secciones del cabello en forma de V. Nueve. Pregunta. ¿Qué es un corte con navaja y qué tipo de textura crea? Respuesta. Un corte con navaja implica el uso de una navaja para cortar el cabello, creando un resultado más suave y texturizado en comparación con el corte con tijeras. Diez. Pregunta. ¿Qué es la dirección excesiva en el corte de pelo? Respuesta. La dirección excesiva implica peinar el cabello lejos de su posición natural de caída para aumentar la longitud y el peso en áreas específicas. Once. Pregunta. ¿Cómo se puede describir un corte de pelo graduado? Respuesta. Un corte de pelo graduado presenta cabello más corto en la nuca y cabello más largo hacia la coronilla, creando un efecto apilado o en capas. Doce. Pregunta. Describe el proceso de texturizado en el corte de cabello. Responder. Texturizar implica crear distintos grados de grosor o delgadez dentro del cabello utilizando técnicas de corte como corte puntiagudo, muescas o tijeras de entresacar. Trece. Pregunta. ¿Qué es un corte de pelo de una sola longitud? Respuesta. Un corte de pelo de un solo largo implica cortar todo el cabello del mismo largo, lo que da como resultado una apariencia uniforme y elegante. Catorce. Pregunta. ¿Cómo se puede determinar el corte de pelo adecuado para la forma del rostro de un cliente? Respuesta. La forma del rostro y la estructura ósea del cliente deben guiar la elección del corte de pelo que complemente y realce sus rasgos. Quince. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un corte de pelo cóncavo y convexo?
Respuesta. Un corte de pelo cóncavo presenta capas más cortas cerca de la parte superior y capas más largas en la parte inferior, mientras que un corte de pelo convexo tiene capas más largas en la parte superior y capas más cortas en la parte inferior. (16) Pregunta. ¿Cómo se logra una apariencia mezclada con un corte de pelo en capas? Respuesta. Una apariencia combinada se logra mediante una transición perfecta entre diferentes longitudes, creando una apariencia suave y natural. (17) Pregunta. ¿Qué es un margen en la terminología de corte de pelo? Respuesta. Un flequillo se refiere al cabello que cae sobre la frente y se conoce comúnmente como flequillo. (18) Pregunta. ¿Qué debes considerar al recomendar un corte de pelo a un cliente? Respuesta. Considere el tipo de cabello, la textura, la forma de la cara, el estilo de vida y las preferencias personales del cliente al recomendar un corte de cabello. (19) Pregunta. ¿Cómo se puede abordar el crecimiento desigual del cabello en el corte de pelo de un cliente? Respuesta. Si un cliente tiene un crecimiento de cabello desigual, puede utilizar técnicas de texturización o ajustar los ángulos de corte para crear una apariencia más equilibrada. (20) Pregunta. ¿Qué medidas de seguridad debes tomar durante el corte de pelo? Respuesta. Las medidas de seguridad incluyen la desinfección adecuada de las herramientas, mantener una estación de trabajo limpia y el uso de capas y toallas desinfectadas para cada cliente. Visita nuestro canal para más preguntas y respuestas. Gracias por su atención. Recuerda, nunca te rindas, el éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo.